Buenos días, por favor, ¿podrían escucharme? Buenos días, José. Se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, chicos, vamos a comenzar con el análisis de mercado. A ver, salieron datos mixtos, como ustedes pueden observar. El IPC salió mayor a lo esperado, como era la previsión, y las tasas subsidios de desempleo igual se siguen desplomando en el tema de la empleabilidad. ¿Qué significa básicamente esto? Un movimiento De enrangado. vitamina, que es el respaldo popular. Para lo que digas un ratito, para. Un movimiento enrangado con una estructura claramente bajista. En otras palabras, implicaría digamos, algo de volatilidad en el corto plazo, quizá movimientos al alza y luego una caída de precio. Probablemente la caída no sea tan pronunciada como estamos esperando, así que vamos a ver qué podemos hacer. Vamos directamente a la plataforma, vamos a ver las acciones, probablemente estén enrangadas. Entonces, nos vamos directamente al gráfico de las acciones para verificar cómo se han venido trabajando. Bien, entonces, ahora mismo estamos en el gráfico accionario, como ustedes pueden observar. En el gráfico de las acciones, el precio se encuentra en el mismo nivel de ayer, básicamente ha hecho una oscilación, ¿no? Ha generado un movimiento al alza, a la baja, y otra vez al alza y a la baja. Los datos, como fueron mixtos, no terminan generando una fuerza. Sin embargo, al tener un IPC mayor a lo esperado, que es el dato más relevante de todos, probablemente genere durante el día una caída en el precio de las acciones. Cuando me refiero a una caída, no me refiero a un cambio de tendencia, sino probablemente una caída en el corto plazo, como en estas mechas que estamos viendo. Estoy alejado totalmente de las acciones, como ya llegamos a máximos, entonces lo que estoy esperando básicamente es o un movimiento fuerte o un cambio de tendencia para montarme en la tendencia de tal, ¿no? Entonces nada más que mencionar realmente de las acciones, el precio se ha quedado completamente lineal, no nos ha dado ninguna previsión a la alza ni a la baja, como ustedes pueden observar, entonces tenemos que estar pendientes de lo que puede llegar a pasar en el precio. Bien. Después de esto tenemos el precio del oro, quien básicamente nosotros ya teníamos una posición de inversión que les decía que sí o sí debería comenzar a desplomarse y en efecto, ¿no? Como ustedes pueden observar, ahora mismo el precio del oro está en 36.21, algo de volatilidad en el corto plazo.
Esto inherente de la noticia, como les dije, ¿no? A ver, ¿qué podemos esperar, estimados inversionistas? Bueno, el día de ayer esto tuvo, bueno, esta semana ha tenido un crecimiento con fuerza, sobrepasó este nivel, cae, vuelve a subir y en esta suba yo les digo que comienzan a haber problemas y muy pronto el oro probablemente caiga, ¿no? La previsión era un swing trading a 3600, que es el punto de aquí. Y nuestra realidad era que nosotros estábamos esperando que la noticia haga un impulso bajista. Sin embargo, la noticia sí desarrolló un impulso, cayó hasta 3612 y luego subió a 3640. Se ajustaron el stop loss de una manera muy cercana, obviamente les iba a topar, pero se ajustaron de una forma, digamos, algo referente a los precios, no generó una caída. Ahora mismo se ha diluido, como ustedes pueden ver, el precio está en 36.22. Nosotros ingresamos en 36.50. Realmente es un precio bastante envidiable. Como les decía, es parte de los máximos. Lo ideal debería ser seguir tomando la tendencia realmente, ¿no? Vamos a ver la estructura de corto plazo. Bueno, a ver, esta línea de aquí la voy a extender porque cabe la posibilidad que este punto de aquí sea un dato atípico. ¿Qué significa que sea un dato atípico? Que en el largo plazo únicamente quede como una mecha, es decir, que quede como una mecha y el precio regrese otra vez por acá, es decir, suba. Entonces, aún nos queda esa probabilidad. El precio aún no ha quebrantado el nivel de 3600 prácticamente y eso nos da la probabilidad de que los mercados obviamente aún puedan generar una suba. Tenemos dos opciones. Bueno, a ver, primero, ¿alguien tiene abierta la operación del oro? ¿Alguien ha dejado abierto o todos ya cerraron? Ah, ya, buenísimo, buenísimo. Ah, buenísimo. Ah, pensé que iban a cerrar todos, pero me alegra. ¿Alguien cerró en day trading ayer? Qué chévere, chévere, me alegra. A ver, para las personas que ya cerraron, ahora no hay punto de entrada, ¿no? Porque esto tiene dos posibilidades. La primera, que perpetre la caída y se vaya a nuestro OTP, que es lo ideal, ¿ya? Pero estamos justo en un punto en donde el mercado ahora mismo podría también subir. Es decir, podría rechazar ese nivel y nos vamos al alza. Deberíamos fundamentarnos en las noticias, pero las noticias fueron mixtas. Entonces el mercado podría ser o subida o caída, realmente. Si ustedes hicieron la posición de venta del día de ayer, que fue la que yo propuse en este caso, y que se desplomó, más o menos, ¿cuánto se desplomó? Déjenme verificar. Alrededor de casi un 1%, una buena ganancia realmente. Lo ideal sería lo siguiente. Vean, lo ideal sería que ustedes tengan dos opciones. Ajusten el SL en 36.41, probablemente hasta 36.37, diría yo, hasta por aquí. Ya, yo ahí al menos tengo una ganancia de 1.282. En la cuenta grande me imagino que debe ser muchísimo más grande. Pero bien, eso debería ser la primera proposición. Ajustar el SL. Entonces, si esto se da la vuelta, pues salimos en ganancia. Y si es que no, se cae. ¿Listo? Y la segunda proposición que podemos tener es cerrar ahora mismo en ganancia esta caída del oro. El oro ahorita está en 36.24. Aproximadamente tenemos que tener una ganancia, bueno, al menos aquí yo tengo una ganancia en esta cuenta de unos 1.600. En la cuenta grande me imagino igual que es súper grande, pero esa sería la segunda propuesta. Es decir, mantener el SL cercano y así se da la vuelta, pues salimos en ganancia o tomar de una vez ganancias. Como les dije, puede pasar dos cosas. Puede subir otra vez hasta este punto, como puede caer. Entonces, dependerá ya básicamente de cada uno qué es lo que desea hacer con su cuenta, pero es lo que podemos esperar el día de hoy con el oro, ¿sí? No le veo al oro cogiendo una tendencia clara hoy, probablemente mañana. Tenemos los datos también de inflación de la Universidad de Michigan, probablemente mañana, pero al menos hoy no le veo con ninguna intención de tomar una tendencia adecuada. Lo que pues, básicamente reduce las posibilidades de nuevos ingresos. Eso sería básicamente. La probabilidad sigue siendo bajista, aún los mercados aún deberían corregir. Como les dije, vienen de una suba casi del 9%. Debe tener una corrección al menos algo más pronunciada, no va a ser algo de débil. Pero como les dije, esto va a ser swing trading. Va a depender si es que durante los demás días el mercado pues se compone de la manera en la que estamos esperando o simplemente comienza a moverse ya de manera
antitécnica, ¿ok? Entonces, esa es la sugerencia del oro. Si es que ustedes quieren ingresar, no hay ingreso. Habría un ingreso, no, es que no hay ingreso, ni siquiera acá arriba había un ingreso, ¿verdad? Porque acá arriba lo que podría hacer el oro es o otra vez caer u otra vez subir. Entonces, realmente una posición en el oro en estos puntos es compleja, ¿sí? No fuera tan compleja si los datos económicos no hubieran salido mixtos. Si los datos hubieran salido mayores o menores, tuviéramos una tendencia clara. Pero como fueron mixtos, las noticias o el análisis fundamental te dice me quedo quieto y el análisis técnico también te dice me quedo quieto. Entonces no hay un ingreso adecuado, al menos de forma de swing trading. Ahora, si queremos hacer scalping, este nivel de aquí, como pueden ver, es un nivel altamente de mucha liquidez, tiene muchos rechazos, podría considerarse un nivel en compra, pero también considerar que también tenemos un nivel en este punto de altos rechazos en venta. Entonces podría ser como compra, como venta en ambos casos, ¿sí? No recomiendo posiciones en day trading ni scalping, realmente está muy complejo el escenario como para tener una valoración de ese tipo. Más bien trataría de recomendar únicamente seguir al precio en la tendencia, nada más sería lo adecuado principalmente, ¿no? Bien, eso referente a la gráfica del oro. Bien, nos vamos a la gráfica del petróleo, quien el día de ayer subió con fuerza, entre comillas, y hoy termina desplomándose, como habíamos mencionado, como ustedes pueden observar, ¿no? No olvidemos nuestra previsión del oro. Bueno, generalmente los 10 jueves tenemos sesiones cortas porque son de seguimiento de todas nuestras operativas. Esta semana nos ha ido bastante bien. Ya recuperamos el stop loss de la semana pasada que tuvimos en el oro. A ver, nuevamente repito lo que veníamos trabajando en la gráfica del petróleo. Petróleo, movimiento claramente bajista, escenario de alta volatilidad por el tema de la guerra que ha sucedido alrededor del mundo. Esto sucede aquí, esto sucede acá, acá, y un poco aquí con el tema de Rusia y Ucrania y el posible acuerdo de paz. Porque digo posible porque hasta ahora no ha sucedido. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que el escenario sigue siendo bajista, como ustedes pueden encontrar. Tenemos impulso, retroceso. Perdón, eso es el impulso. Este impulso que tiene que tener un retroceso en forma de pullback, que era el que detectamos. Aquí nosotros vendimos la semana pasada. Vendimos, cayó nuestro take profit. Bien. Después lo que les había dicho es que esto va a subir para luego otra vez caer. Y en efecto, ¿no? Subió el día de ayer, como ustedes pueden ver, un poco más de la cuenta, ¿no? Intuyo que algunos se asustaron con este movimiento, pero es lo que les decía, déjelo tranquilo. El petróleo es similar, hace mucho, muy parecido a eso, ¿no? Sus movimientos son muy parecidos así. Sube y ahora mismo se corrige con fuerza, que es lo que se debía. La corrección del petróleo, déjenme calcular, está actualmente en un precio de... petróleo. Miren, el petróleo ahora mismo tiene una caída del 1,82%, es bastante alta. ¿Sí? Y probablemente siga desplomándose. Sin embargo, en el petróleo, como ustedes saben, y bueno, las personas que me siguen de más tiempo y siguen el petróleo saben que el movimiento es un poco más lento. O sea, el petróleo no se mueve con tanta rapidez como el oro y otras materias primas. Probablemente siga desplomándose como estamos esperando. Entonces, básicamente el consejo es ese. El consejo es esperar a que esto genere un desplome más profundo y que llegue a nuestro TP, que es la base de acá, tomando la tendencia bajista. ¿Tiene razones fundamentales para llegar a la base? Sí. El tema de la guerra misma en algún punto podría llegarse a su fin. No ha habido más ataques o bombardeos en situaciones de Medio Oriente, o al menos el mercado no las ha descontado. Porque probablemente sí existan, ¿no? Pero el mercado no las descuenta. Lo que nos importa a nosotros como traders es el mercado. Entonces, no, el mercado no termina descontándolas. Em, la producción petrolera, incluso se habla desde la OPEP el aumento de la producción petrolera, eso va a ser la disminución de los precios. Entonces, fundamentalmente, todo apunta a la baja. Técnicamente ya detectamos el punto de entrada y lo único que hay que hacer es esperar. Si alguien no ha ingresado, debería esperar en el corto plazo una ligera suba, ¿ya? Para una caída. Digo una ligera, o sea, no va a ser una fuerte, sino quizá una mecha, una vela más verde y luego esto a la baja. Es lo que se esperaría en este instrumento, básicamente, ¿sí? Aún una caída de precio para que el mercado aún genere desplomes. Entonces ya va a depender pues de ustedes. Si quieren ingresar aún en petróleo, esperen una suba pequeñita y luego ingresen. Los que ya han ingresado, dejen la operación, no ajusten stop loss porque aún es muy cercano para ajustar. El mercado podría tranquilamente llegar a break-even y caer, y la idea no es salir en break-even, la idea es tomar toda la tendencia.
¿ok? Sin embargo, estamos bien posicionados. Como ustedes pueden ver, dentro de esta estructura seguimos la línea de tendencia, los mínimos cada vez son más bajos, tenemos volumen en ventas que se está creciendo, todo apunta a la caída del petróleo. ¿En qué temporalidad la suba del petróleo? En las más bajas. Si hablamos de una suba pequeñita, estamos hablando de que M30 probablemente con estas velas, tal vez crezca hasta aquí y hay una venta. M15 también se puede ver un poco mejor, hasta aquí una venta, ¿ya? Si es que estamos hablando de que van a vender. Yo no compraría bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y aliento a no comprar, tengan cuidado. Puede haber un fallo técnico con fuerza. Va a depender también de las noticias, pero yo le veo más bajista en el largo plazo a este instrumento. Entonces sí hay que esperar a que esto continúe su ritmo bajista y seguir con la tendencia. Vamos a las divisas europeas. Las divisas europeas, el euro dólar, como se veía la previsión, se esperaba una caída con fuerza, como les había dicho, y luego una suba o un movimiento a la alza. El precio del euro dólar terminó desplomándose con la noticia hasta 1.16574 y comienza a dispararse con muchísima fuerza otra vez a la línea de cuello. Bien, ¿qué interpretación podemos llegar a tener de esto? Pues sencilla, ¿no? Seguimos en el ritmo en el que el precio debería mantener un fuerte movimiento a la alza, ¿sí? Seguimos en el ritmo en que el precio debería mantener un fuerte movimiento a la alza. Aún no existe una previsión. Aún no existe una previsión en este caso que sea completamente adecuada para que el euro dólar pues aún continúe con fuerza. Como pueden ver, ha caído realmente, la noticia le ha afectado como esperábamos y al final terminó subiendo. A ver, ¿puede haber punto de entrada aquí? Sí, si es que alguien no ha ingresado, bueno, más bien si ya siguieron la recomendación de que iba a caer y subir, tuvieron que haber ingresado. Si es que no ingresaron, si es que no ingresaron, lo ideal es esperar a que este precio de rebote aquí. Estamos justo en esta zona de liquidez. Vamos a ampliarla. Estamos justo en esta zona de liquidez. Probablemente la rebote. ¿Sí ven? Justo en esta zona, el mercado como que termina rebotando, pero no rebota con fuerza, pero yo creo que en este no va a suceder así, sino va a rebotar probablemente hasta la media vela y luego subirá. Entonces, si es que ustedes no se montaron en la compra que les dije después de la caída cerca del hombro, tranquilos, aún hay otra entrada. La entrada es cuando esto se desplome y suba, ¿ya? Seguramente se preguntarán, ¿por qué no pongo órdenes pendientes? Porque el mercado no es matemático. O sea, el mercado sí te puede respetar en algunos parámetros las figuras de las tomas de liquidez que estamos viendo, ¿no? Las order blocks, pero en otros casos no. Por ejemplo, en este caso, si hubiera puesto mi orden pendiente, hubiera sido por acá, en esta zona. Nunca hubiera topado. Más bien el mercado topó muchísimo antes de anteriores order blocks. Entonces yo por eso no suelo topar o no suelo poner órdenes pendientes. Más bien hago ejecución de mercado y dejo que el mercado siempre coja su tendencia como ustedes pueden observar. Bueno, no es la única forma de operar. Entiendo que hay muchas personas aquí que también hacen órdenes pendientes y está bien. Conozco personas que son rentables y hacen eso, ¿ya? Pero lo que yo quisiera mencionar es que al menos yo lo que estoy viendo es que no existe un precio fijo, ¿no? Y a eso me refiero. Si es que esto tiene una tendencia, probablemente ustedes para no perderse más movimientos deban poner órdenes pendientes o estar pendiente del precio. Les puedo decir aquí una breve retroalimentación de cómo estoy pendiente del precio y cómo es que detecto estos niveles por las aperturas, siempre. Es decir, pues si es que opero en la madrugada, apertura europea, si no en la noche, apertura asiática y ahora mismo apertura americana. Este ingreso de aquí fue apertura asiática, o sea, y seguramente esto cayó más en Europa, ¿ya? Pero pues obviamente lo que me interesa a mí es la tendencia. Entonces obviamente se iba a recuperar y iba a remontar. Entonces, yo ingreso en la noche, por decirlo así, en la apertura asiática. Si esto cae, pues caerá y ya. Y de ahí se sé que se va a recuperar. Insisto, pueden poner un orden pendiente o estar atentos en la siguiente apertura. Yo creo que esto podría retroceder hasta la apertura asiática y en la apertura asiática lanzar otra posición en compra y otra vez dirigirnos en máximos hasta el nivel histórico que estamos esperando, ¿no? Lo que me sigue preocupando un poco es que, como pueden observar, a pesar de que estamos más cerca del movimiento de los tipos de interés de Estados Unidos y cada vez el mercado está más lento. Parece que al final la previsión que dijimos, que el mercado probablemente haga que cuando se baje el tipo de interés pierda valor más bien suba valor el dólar, cada vez es más probable, ¿sí?
Porque en teoría el euro dólar debería dispararse con mucha fuerza. O sea, el euro dólar debería ir ya estar en máximos. Estamos cada vez más cerca. El mercado sigue descontando, pero no descuenta. Entonces, a mí me da que pensar de que probablemente cuando se baje por fin el tipo de interés, todo, absolutamente todo, se vaya al alza. ¿Sí? Todo, absolutamente todo. El dólar me refiero, ¿no? Se vaya al alza. Eso implicaría que acciones al piso, dólar, el oro al piso, europeas al piso y bueno, el petróleo ya está yendo al piso. El movimiento sí pasaría eso del dólar subiría y el oro bajaría. En efecto, esa es la conclusión, estimado Andrés. Si es que sigue moviéndose de la forma en la que estamos viendo, hay altísimas probabilidades de que eso suceda. Y ahí ustedes van a ver, ¿no? Siempre cuando pasa eso van a decir, ah, es que el mercado está manipulado, esto debió haber subido, cuando no. O sea, el mercado es un componente económico que se vive no un día, sino se vive todos los días y hay que examinar todos los días para ver hacia dónde se dirige. Es muy probable, no digo que vaya a pasar, pero cada vez hay más probabilidad. Miren, las acciones ya van desde el discurso de Powell 3 semanas y no hay, bueno, llega una vez a máximos y otra vez cayó. Entonces, no sé, es como que ya debió haber roto. El eurodólar también entraron en posición en compra. Sí, en efecto, estimado Omar. Retroceso, compra. Bien, vamos directamente a Bitcoin. Bitcoin nuevamente en la posición A del máximo que estaba el día de ayer. Se ha estancado, pero bueno, esta figura de acá ya me da más aliento de que podría llegar a subir. ¿Por qué? Bueno, hay que ver un poco los indicadores, ¿no? Estocástico te da un punto de sobreventa, pero si ustedes notan, la sobreventa viene acompañada de una bandera. ¿Qué significa? Que probablemente esto se encoja hasta por aquí y esto sigue enrangado en este punto. Cuando cruce otra vez estocástico, esto subirá con fuerza, así. Ya, entonces ya comienza a tener nuevamente una señal en compra por fin. Está en el punto máximo, lo que implicaría que es mucho más fácil que rompa la estructura de largo plazo, es decir, que esto aún suba. El volumen es normal que baje porque la zona está en un enrangamiento. El volumen es normal que baje porque la zona está en un enrangamiento como tal. Bien, el RSI está igual que el precio, es decir, está haciendo una especie de bandera y podría ser un movimiento a la alza. Entonces, tenemos ya algunas señales, ojo que aún no hay entrada, ¿no? Solo digo que tenemos algunas señales para que el precio del Bitcoin pueda otra vez despuntar. Aún así, no creo que despunte con mucha fuerza, es decir, vuelvo, insisto, seguimos con el fundamental de los tipos de interés. Si el tipo de interés en efecto ya se está descontando, de hecho vamos a verlo en Polymarket para que vean la probabilidad en este momento de los tipos. Entonces, miren. Todo el mundo ya está hablando de la decisión de los tipos de interés. Estamos en Polymarket, decisión de la Fed. Miren, básicamente lo que me dice es que el 84% de toda la población, en este caso en esta plataforma, que termina siendo un testeador estadístico, no al 100% porque no recopila datos, pero termina siendo un buen detector de mercado, considera que van a bajar 0,25 de la Reserva Federal, como ustedes pueden observar. O sea, es casi todos, más del 80%. Mientras que solo el 2% considera que no va a haber cambios y el 14% considera que va a haber un 0,50. Bueno, cuando sea el tema del tipo de interés, les voy a explicar cómo sería el efecto si es 0,25 o 0,50. Pero si ustedes observan, apenas el 2% de todo el mundo piensa que no va a haber cambios en el tipo de interés. Entonces, en otras palabras, si todo el mundo está convencido de que va a haber una baja de tipos de interés, esto debe haber subido hace rato. ¿Ya? Y sigue estancado en los precios, sigue estancado en estos precios. Es preocupante realmente porque los mercados como tal no están orientándose, por decirlo así, no están orientándose de la manera en la que estamos pues, esperando de alguna forma, ¿no? No existe una orientación adecuada. Me alegra un poco esta zona de aquí porque por fin es una señal a la alza. No hay entrada, solo es una señal a la alza, pero hasta que no suceda, obviamente no podemos sacar ninguna conjetura del caso. Si es que esto sigue así y pasa lo que les dije, ¿no? Es decir, estocástico llega acá, esto sigue enrangado, esto sigue enrangado y el volumen es bajista, eso es una señal de compra clarita. Entonces ahí vamos a comprar, si es que eso pasa. Ahí vamos a comprar. Si es que el Bitcoin hace lo que les digo. Enrangamiento, estocástico acá abajo,
enrangamiento, como no va a ser lineal todo el tiempo, no, probablemente tendrá una curva así, pero al final el enrangamiento y el volumen sigue bajista, eso es una señal clara de compra. Y ahí lo que vamos a hacer es montarnos en compra en Bitcoin. Pero aún falta para que suceda, apenas se cruzó el estocástico una sola vez, entonces hay que estar pendientes de esto, ¿vale? Bien. Dólar neozelandés también es una de las grandes figuras que les debía mencionar el día de ayer, que iba a haber ciertas correcciones y existieron, ¿no? En el corto plazo, como ustedes pueden observar, lo que les decía ayer. Se esperaba una suba, se esperaba una suba más y una caída total. Durante la jornada, pues, de el día de ayer, esto simplemente se desplomó de esta manera, vuelve a recuperar por el tema mixto de los mercados, es como que no hubiera hecho nada realmente el neozelandés y aquí creo que se viene la suba que le falta. Va a hacer esta suba y una vez que haga esta suba, lo que va a hacer los precios es caída nuevamente. Bien. Ya estamos cada vez más cerca de nuestro punto de entrada, eso es bueno, ¿sí? Estamos cada vez más cerca de nuestro punto de entrada, eso es positivo. Lo que tenemos principalmente que hacer es aguardar a que el precio lógicamente dé un punto de ingreso y vender. O bueno, tomar las pequeñas fracciones que les digo, ¿no? Estas pequeñas ventas que se dieron en los precios. Profe, ¿y hay entrada ahorita en el neozelandés? No. Bueno, en forma de scalping sí. En forma de scalping es sencillo, verás. Lo que tienes que hacer es trazar la zona de liquidez superior, que ha rechazado ya, en este caso, 3 veces, y la inferior. Ya. Debes esperar que crezca un poquito más. Aún está muy lejos. Si bien es cerca, está algo cerca, pero un poquito más. Yo diría que crezca un 0,10% más, que son 54 puntos. Es bastante bueno. No es Oh, mucho. Sube un poquito ya hay a la y, baja, y véndela, ajá, y a la baja, y te corrige. Y ojo, pero no te va a caer, no te va a caer acá, te va a caer claro. por aquí más o menos. Ah, ok, donde está el otro punto de liquidez ahí, casi que a la mitad. Exactamente, es el más cercano. Entonces, para Ah, un day trading scalping, perfecta esa zona. ya. Ajá. Bien. Vamos con las peticiones, ahora sí, de la gente. Me dijeron Apple a punto de sacar el nuevo iPhone y tanta cosa, siempre termina siendo un boom en ventas, así que fundamentalmente ese tema debería ser un crecimiento. Hablando de Apple, parte del Nasdaq, no olvidemos que el Nasdaq está en una coyuntura en la cual está subiendo, pero no está rompiendo niveles. Probablemente Apple sea una de las compañías en las cuales sí se vean afectadas si es que el Nasdaq llega a caer. A tomar en cuenta eso, ¿no? Probablemente sí sea una de las compañías en las cuales el mercado llega a caer si es que el Nasdaq pues hace lo que les he mencionado. A ver. Movimiento tendencial. Las acciones americanas de forma general no son, son diferentes en ese sentido a las acciones europeas y asiáticas. Las europeas y asiáticas son a veces muy volátiles, no tienen tendencias definidas, pero las americanas no. Ellas siempre terminan teniendo movimientos alcistas, como ustedes pueden observar, ¿no? Movimientos donde los precios constantemente generan máximos más adecuados, como ustedes pueden observar, ¿no? Vemos pues un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, gran retroceso. ¿Alguien sabe este retroceso de qué es este año? ¿Alguien se acuerda? Como para ir charlando, si no, pues parece esto un podcast. ¿Alguien se acuerda de esa caída de qué se debe? En abril, exacto, más o menos. Eso, muy bien, Cintia. Polos aranceles, perfecto. Las tarifas, muy bien, Cintia. Estamos en la onda, perfecto. Caída masiva por los aranceles, acumulación, es lo que les decía siempre, ¿no? Cuando hay este tipo de eventos, aranceles, COVID-19, no sé, un tsunami, ese tipo de cosas siempre son señales de compra porque los mercados lo que hacen es corregir técnicamente, ¿ya? Pero el mercado no solo es técnico, el mercado es fundamental. Entonces, todas estas empresas tienen suficiente liquidez para sobrellevar este tipo de problemas, ¿ya? Además de que muchas de estas empresas están inmiscuidos en el gobierno y tanta cosa, tienen leyes que les protegen, entonces, a la final terminan creciendo, ¿bien? Bueno, termina cayendo en este nivel arancelario y termina subiendo. No llega a su máximo histórico aún, y es lo que les decía. Ahora mismo que estamos en etapa de bajas de tipos de interés, todas las compañías ya debieron haber ejercido un movimiento de ruptura. Es decir, si tú ya sabes, como les dije, el 84% de las personas saben, eso hablamos de las personas como nosotros, que somos al final de cuenta traders retails, no me quiero imaginar fondos de inversión enteros que tienen en verdad legisladores
en Estados Unidos saben que se va a bajar el tipo de interés. Ellos estoy seguro que lo saben, pero aún así no están aumentando sus posiciones en las acciones. Eso es siempre de preguntarse, ¿no? ¿Por qué no aumentan sus posiciones en las acciones si ya sabemos que se va a bajar el tipo? Es porque lógicamente esto probablemente lo que quiere hacer es corregir un poco más. Ahora, la persona que quiere invertir en Apple debe preguntarse en qué temporalidad y en qué tiempo. Ya, porque ahora mismo Apple no puede ser una buena compañía. ¿Por qué? Porque yo considero que aún podría tener una corrección hasta este nivel. ¿Listo? Y en este nivel podríamos hacer un repunte de esta forma. ¿Sí? Insisto, Apple puede tener una corrección en este nivel y en este nivel podemos hacer un repunte a la alza. ¿Listo? Técnicamente debe venir un retroceso. Creo que Apple debería tener una caída, no muy fuerte, insisto. Las acciones americanas no terminan cayendo con fuerza a menos que tengan fundamentales. Pero, insisto, si los tipos de interés no le están elevando a esto, técnicamente debe haber una corrección. Actualmente está en 22,38. Si tu posición es un poco más de swing de corto plazo y eso, pues sí, podría hacerse una venta hasta 204 como máximo. ¿Listo? O si tu posición ya es una de compra, de holdeo de acciones, pues simplemente lo que tienes que hacer es esperar la corrección y esperar a que esto suba, nada más. Entonces todo va a depender de cómo quieras interpretar la compañía. De ahí, al menos en el largo plazo, financieramente, Apple es una de las grandes compañías de tecnología del mundo. Estas van a subir, no tienen, o sea, no van a caer. Financieramente la compañía es saludable, va a terminar creciendo. ¿Ya? Pero como te dije, todo va a depender de la orientación de tiempo en la cual quieras invertir, ya sea a corto plazo o largo plazo, quieras hacer un holding, todo va a depender. ¿Sirve de algo el análisis financiero para el análisis actual? Por supuesto. El análisis financiero para corto plazo, no. El análisis financiero no es de corto plazo. El análisis financiero es de largo plazo, ¿ya? Los estados financieros te salen cada 3 meses, pero la valoración financiera se hace de 1 a 3 años. Y claro, tú no analizas de 1 a 3 años para una compañía para una semana, ¿sí? No, no pasa eso. Tú lo que haces es analizas la compañía, haces tus proyecciones para largo tiempo, ¿ya? Díjase caso de UNH, que ya vamos a verlo. Yo les dije, compren UNH en la bajada de las segundas tarifas de Trump, porque la compañía tiene tanta liquidez financiera que iba a sobrellevar eso. Y ahora mismo, pues ya vamos a ver un poco cómo se encuentra. ¿Será que está preparando para la repartición de dividendos? Hay que empiece un nuevo movimiento. Podría ser también, es un evento fundamental que siempre termina golpeando las acciones, no con fuerza, pero termina generando una disolución en el precio. Es decir, que esto podría aún tener una caída en estos niveles, ¿sí? Aún podría tener una caída en estos niveles. Es muy probable, puede ser también el tema de dividendos, temas técnicos. Hay que entender también que los mercados no solo se mueven por estados financieros, al menos técnicamente también se mueven por nuestra coyuntura de precios. Es decir, así como nosotros estamos viendo que el precio tiene probablemente un fallo técnico, otros inversionistas también. Entonces hay fondos de inversión que se dedican a eso, fondos de inversión que se dedican a hacer coberturas bajistas o alcistas. Entonces, esos fondos manipulan estos precios para que caiga, ¿ya? Entonces, puede también ser un fallo técnico, no necesariamente tiene que ser fundamental. Bien, el análisis fundamental más te sirve para el largo plazo, al menos en acciones. En fin, creo que esto es lo que va a suceder con el tema de Apple. Una corrección pequeña, como máximo a 205, pero máximo, no creo que lo rompa, incluso podría incluso no llegar, podría ser un poco antes. Y después de esto, un gran crecimiento. Fundamentales a tomar en cuenta, el nuevo iPhone, uno. Dos, los dividendos que dice Leonardo. Tres, los estados financieros que terminan siendo buenos en este año. Y cuatro, el tema de los tipos de interés de Estados Unidos, que podrían hacer que esto caiga un poco más incluso. Bien. El último par que me pidieron es el euro contra la libra esterlina. No hay, bueno, estaba viendo los fundamentales de esto, no hay cambios en la decisión de los tipos de interés de ambos pares, por ende, esto se va a mover de forma técnica. Bien. Se ve nomás que es un par bastante uniforme a simple vista, históricamente, mucha uniformidad en el par. Tiene sentido realmente, obedece a dos regiones que están en el mismo lugar, con diferentes monedas, que se hayan separados por el Brexit que sucedió en 2014, me parece. No significa que no tengan comercio en común o no tengan situaciones en común.
Al final, Reino Unido termina siendo muy parte de la Unión, terminó siendo parte de la Unión Europea por muchos años y bueno, ahora mismo que esté separada no significa que pues su economía o su historia se borra para nada. Ahora, movimiento de largo plazo bastante lineal. Si nos vamos a la gráfica de W1, wow, me parece que va a haber una venta a simple vista. A ver, explicación. Movimiento histórico, institucional, bien. Segundo, cruce de estocástico justo en el movimiento institucional. Como pueden ver, convergencia en el pleno RSI y el volumen de compra diluido totalmente. Si se diluye el volumen en compra, probablemente esto de aquí sea una bandera bajista y esto haga esto. Es decir, en el largo plazo quiera diluirse o mantener una posición en venta. Figura de uno. Vamos a orientar o a dibujar lo que acabamos de hacer. Movimiento a la alza. En este punto, esa es la bandera de corto plazo. Aquí se ve un poco más grande porque obviamente estamos en una temporalidad más pequeña. Y listo. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, nuevamente, estocásticos llegando a los niveles de acá, como pueden ver. ¿Sí? Movimiento de enrangamiento, igual que el en RSI. Y bueno, obviamente está enrangado, no tiene volumen, entonces el volumen aquí no cae en ninguna conjetura. Yo considero que esto es una venta por las razones de la figura de W1. Es muy clara. Volumen en compra se cayó, hay cruces en estocástico, hay convergencia. El precio, como pueden ver, se ha enrangado, dando un punto en el cual tienes movimientos a la alza, movimientos a la baja. Entonces, tiene para mí dos opciones esto. La primera opción, sigue su movimiento de estructura alcista o bajista, lo sigues de esta forma. Y claro, tú venderás hasta el nivel de la baja y comprarás hasta este nivel. Pero en el largo plazo, digamos que la estructura tiene todo como para romper la bandera y topar sus mínimos anteriores. Entonces, si habría que hacer un movimiento, depende de la orientación del tiempo, pero para un swing trading sugiero una posición en venta. Es muy clara la posición en venta para un swing trading. Yo vendería en en este punto, de hecho. Aquí, a la expectativa de que esto quebrante su canal bajista, lo vendería totalmente. Compraría si fuera una especie de day trading o scalping, es decir, de aquí a acá. Porque lo que puede hacer el precio, lo que hizo ayer el petróleo, subió un poco más y luego cayó. Ya, eso también podría ser este instrumento. Bien, este instrumento me gusta, verán, no vamos a meter en la cartera, pero en forma de trading de largo plazo, porque en verdad tiene una buena pinta, tiene una buena pinta de venderse. Vamos a vender ese instrumento en el para largo plazo, ojo, ¿no? Esto no va a ser day trading, no va a ser ni scalping. Lo que voy a hacer es esperando que se rompa esta bandera y que se vaya al nivel institucional. Esa va a ser nuestra previsión. Como les dije, al menos no hay sorpresas para ninguno de los dos instrumentos en temas de tipos de interés, no hay ninguna sorpresa. Entonces yo creo que el movimiento se va a comportar ahora mismo técnico. Bien, voy a ingresar en este caso a la operación, esta figura de largo plazo, y voy a colocar stop loss y take profit. Esto de aquí se nos va acá arribita, y esto de aquí se fue para el piso, a la institucional. Bueno, ya saben, bueno, un poquito cogiendo las mechas, ahí. Listo, señores, nos fuimos con un 2-1 casi, 1.5-1 estamos. Envío señal de largo plazo, por favor, tomar en cuenta que es largo plazo, amigos. Muy bien. Michael dice el dólar contra el yen. A ver, rápidamente vamos a ver el dólar contra el yen. Realmente el dólar contra el yen ha estado bastante lineal. Yo, de hecho, lo quería sacar ya de la cartera porque ya me estaba cayendo mal, que no se mueve. Pero vamos a ver qué es lo que está haciendo. Dólar contra el yen. A ver, movimiento de dólar contra el yen. Como ustedes pueden observar, el precio aún sigue en su movimiento lateral. No la ha inmutado, bueno, la noticia la ha inmutado un poco, ¿no? En el corto plazo, pero en el largo plazo aún sigue sin ninguna conjetura de mercado como tal.
El australiano es lo mismo que el neozelandés, Javi. Bien, entonces, ¿qué sucede? Mercado en un movimiento de enrancamiento. Verán, yo insisto en que el dólar contra el yen aún podría tener una posición a la baja con fuerza. Podría totalmente tener una posición a la baja contra fuerza el dólar contra el yen. Porque los mercados, de alguna manera, ¿sí? Porque los mercados, de alguna manera, podrían impulsar el movimiento a través de los tipos de interés. Después de todo, si es que baja Estados Unidos el tipo de interés, el yen japonés se valora. Y al mismo tiempo, el yen japonés también quiere subir su tipo de interés. El tema es que, al menos en el corto plazo, no tiene ninguna estructura técnica. Entonces, más da la previsión aquí de querer hacer figuras de corto plazo, o sea, hacer day trading o scalping, como pueden ver, ¿no? Aquí es muy simétrico realmente. ¿Qué es lo que se podría esperar del yen japonés? Yo esperaría que caiga un poco más, no mucho, sino hasta por aquí más o menos, caiga un poco más y aquí nos deje las mechas y esto después suba. Ya, no va a subir hasta acá, pero probablemente suba hasta la línea promedio y ahí generemos ganancias. Lo que recomendaría en el yen es eso, o sea, tratar de tener previsiones diarias, previsiones de corto plazo, más no previsiones de largo plazo, porque ustedes pueden ver, ¿no? O sea, es una línea recta, se ha quedado completamente quieto este instrumento, entonces no tiene mucho realmente que ofrecer. En cambio, si nosotros lo hacemos en el corto plazo, sí que tiene bastantes cosas que ofrecer, ¿no? O sea, el instrumento, como ustedes podrán fijarse, podría tener algunos rebotes que suelen ser interesantes. Eso es referente al yen. Bueno, chicos. En conclusión, día tranquilo. Ya sacamos ayer ventaja del oro. Seguimos en ventaja. Probablemente nos tope el stop loss. Esperemos que no. Esperemos que se vaya al take profit. Pero igual el stop loss está en ganancias. Em, con eso terminaríamos la jornada del día de hoy. Preguntas finales, por favor. Dudas, preguntas, inquietudes. Esta semana salimos perfecto, invictos, ganadores. La otra semana hay que volver a repetir esa hazaña. Hay que volver a sacarle partida al oro. Desde que me topó el stop loss la semana pasada me quedé picado. Así que no podemos permitir que nos saque ventaja. ¿Preguntas? Bien, chicos. Vamos a quedar hasta aquí. Un abrazo. Nos vemos. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben, a través del grupo. Chao.